Uno de los grandes problemas cuando hablamos del análisis morfosintáctico es el se, los diferentes valores que puede tener el se. Vamos a hablar de diferentes tipos, ¿vale? Pero sobre todo vamos a dar una serie de pautas que nos van a ayudar a reconocerlos y poder analizarlos de forma correcta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que podríamos dividir los ses en dos tipos. Por un lado, los ses que tienen usos pronominales, es decir, que tienen una función sintáctica, como puede ser complemento directo o complemento indirecto. Veremos los casos. Y la otra posibilidad son los de usos no pronominales, es decir, los usos que no tienen función sintáctica. Los ses que tienen función sintáctica van a ser tres. Por un lado tendremos el pronombre personal de tercera persona en sustitución de leoles, como por ejemplo, yo se lo dije ayer, ¿vale? Es un complemento indirecto que aparece en sustitución de leoles cuando coincide que en el mismo enunciado están las formas lo, la, los o las del complemento directo. Y luego tenemos otros tipos, como puede ser el se reflexivo, que sería en función de complemento directo o complemento indirecto, ¿vale? Este se además es simplemente la tercera persona del singular. Puede funcionar también, del plural, puede funcionar también la primera y la segunda, como el me o el te, esos pronombres personales átonos que ya conocemos. El se posee valor reflexivo cuando tiene el mismo referente el sujeto y la forma se en función de complemento directo o complemento indirecto. ¿Esto cómo se explicita? Pues vamos a ver. Si yo digo él se lava, si puedo decir él se lava a sí mismo, funcionará como un se reflexivo. Daos cuenta que reflexivo significa reflejo, como si estuvieras delante de un espejo, ¿vale? Entonces, él se lava, pues se lava a sí mismo. El se, en ese caso, funcionará como un complemento directo. Sin embargo, podemos tener una frase que sea él se lava las manos. En ese caso, el se ejercerá de complemento indirecto, puesto que las manos ejercerá de complemento directo. El siguiente valor, o el siguiente se, es el de valor recíproco. Se da cuando dos o más personas realizan una acción que reciben el uno al otro mutuamente. Por ejemplo, si yo digo Juan y María se miraron, tú y yo nos escribimos. Bueno, pues eso son oraciones recíprocas. Si yo puedo poner al final de la oración mutuamente, o el uno al otro, ¿vale? O entre sí, tendrá un valor recíproco. También en este caso podemos tener las dos opciones, que ese se sea un complemento directo o que sea un complemento indirecto. Ejemplo, Juan y Pedro se insultaron. Ahí está ejerciendo de complemento directo. O, si por ejemplo digo, las dos hermanas se escriben cartas. Cartas va a ejercer de complemento directo, entonces el se va a ser un complemento indirecto. Y luego vamos a tener los ses que no tienen función sintáctica. Son los ses que a la hora de analizar irán siempre con el verbo. Vamos a tener tres tipos de ses. Bueno, y un cuarto que tiene unas características especiales. Por un lado, vamos a hablar del se como marca de verbo pronominal, ¿vale? Como ya hemos visto en clase, hay veces, tenemos ocasiones en las que hay verbos que precisan un pronombre, ¿vale? Para tener significado. Hay verbos que sin ese pronombre directamente no existen. El ejemplo que siempre os pongo es arrepentirse. No existe el verbo arrepentir. Uno se arrepiente de algo. Tú te arrepientes. Yo me arrepiento. Necesito ese pronombre, ¿vale? También existe la posibilidad de verbos que alteran el sentido existiendo como pronominales o no, ¿vale? Yo puedo decir, las tropas ocuparon la ciudad. Ahí no hace falta ningún se, ningún pronombre. Sin embargo, digo, los concejales se ocupan de esos asuntos, ¿vale? Ahí el se está cambiando el significado del verbo ocupar, ¿vale? Otro caso será el caso del se como marca de pasiva refleja. Aparece un sujeto explícito, ¿vale? Eso siempre que tenemos que tenerlo en cuenta porque tenemos que encontrar formas de distinguirlo con el siguiente se, que es el se de marca de impersonal, ¿vale? Para reconocerlo es posible la conversión en activa o la transformación en pasiva con ser. Si yo digo se clausuraron los juegos, ¿vale? Yo puedo decir alguien clausuró los juegos. Los juegos fueron clausurados. El sujeto de la pasiva refleja y el sujeto de la pasiva perifrástica, que es lo que entendemos como pasiva normal, va a ser siempre el mismo, que es los juegos. Y luego tenemos el se como marca de impersonal, ¿vale?
solamente va a aparecer en tercera persona del singular, eso es importante, no van a tener sujeto y es imposible, por lo tanto, recuperar un supuesto sujeto omitido. Yo puedo decir se espera al presidente. Yo puedo decir se habla de música en todas partes, ¿vale? Esto es importante. La diferencia entre las pasivas reflejas y las impersonales depende del papel que desempeña el complemento que acompaña al verbo. En las pasivas, el complemento que aparece es un sujeto y el verbo va a concordar con él. Las impersonales no admiten plural, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y además las impersonales pueden llevar un complemento directo. Por lo tanto, para poder distinguirlos tendréis que revisar si hay un sujeto, que en caso de haberlo será una pasiva refleja, si hay un complemento directo, que en caso de haberlo será una oración impersonal, con un se impersonal, y si no existe la posibilidad de que sea la oración en plural, eso implica que solamente será impersonal. Y el último tipo de se es lo que llamamos el se dativo. Es un complemento que no hace falta, es innecesario, ya que puede eliminarse sin que la oración resulte gramatical y sin que cambie el significado lógico. Habitualmente lo utilizamos de forma enfática, expresiva, coloquial, ¿vale? Nos sirve para subrayar sobre todo a la persona que realiza la acción verbal. Podríamos tener, por ejemplo, él se bebió una botella, ¿vale? Si quitamos el se, no cambia absolutamente nada. El significado es exactamente el mismo. También puedo decir, Elisa se dejó el paraguas en el coche, ¿vale? Pues Elisa dejó su paraguas en el coche. Ese se tampoco está aportando realmente tampoco aporta nada.